presentación. De nuevo, gracias a todos por su paciencia en soportar estas charlas, muy preparadas, muy trabajadas, para que vean una representación, yo creo que mínima, de las imágenes del pasado, que en ocasiones son difíciles de conseguir, pero que, muy bien decía Vicente, efectivamente nos retrotraen a tiempos pasados, a experiencias vividas en nuestra primera juventud, voy a decirlo así, en algún caso hacía muchos años. Bueno, hemos visto en las 4 sesiones que se han celebrado hasta ahora, pues una panorámica de imágenes antiguas en el centro de la ciudad, donde lógicamente pues abundan los edificios desaparecidos o los cambios, muchos que han habido en esa zona, pero hay que dedicar también una atención porque realmente es interesante el echar una mirada también a los barrios periféricos, donde encontramos seguro una serie de imágenes vívidas para muchos de nosotros, en alguna ocasión con experiencias personales, que en todo caso es muy agradable recordar. Bueno, vamos a empezar ese periplo efectivamente en un lugar muy emblemático de la ciudad, que ha cambiado muchísimo, obviamente. Lo que les muestro, que todos ustedes seguro reconocerán, es una imagen en la estación de Feve, de los ferrocarriles valencianos de vía estrecha, y en cualquier caso una imagen en esta ocasión correspondiendo a una fecha no muy antigua, pero bueno, años 50. Bueno, los cambios creo que saltan mucho a la vista, nada de todo esto existe ya, apenas el edificio del fondo, pero efectivamente es un lugar muy emblemático para los valencianos, querría decir para los habitantes en la ciudad y para los que nos visitaban por razones de trabajo, proximidad, relaciones o las que fueran procedentes de otros lugares del interior. En este caso, pues Liria, por ejemplo, sería uno, o Bétera o algún otro. Años 50, estación Feve. En esa misma época, ven ustedes también los trenes, en fin, cada uno que haga revivir sus imágenes en la memoria, que es un aliciente siempre. Nos subimos a un avión, hacemos esta fotografía, años 55, para que veamos también lo mucho que han cambiado las cosas en general. Está el edificio hoy en día ocupado por la Policía Autonómica en la parte inferior, están todos los parques de vías ocupados por esos trenets más o menos vetustos que acabamos de recordar. Hay situaciones interesantes, derecha e izquierda, que no detallaré, tal vez una referencia que muchos de ustedes habrán advertido ya, lo que estamos viendo ahí a la derecha, casi fuera el mapa, el campo del Vallejo, con una larga trayectoria e historia, con muchos aficionados realmente muy amigos de ese club, que ocupaban las gradas de ese campo, es un decir, durante los partidos de fútbol. Si nos alejamos unos metros más, vemos que Valencia se acaba, que realmente lo que empieza ahí ya es un espacio de huerta con alquerías sueltas por aquí y por allá, ni qué decir tiene, todo eso está ocupado hoy en día por edificios más o menos feos, pero en definitiva nada que ver con ese parecido. Era muy interesante en ese mismo entorno no solo echar una mirada en la parte posterior, sino también una mirada en la parte anterior. Esto es una fotografía de los años 60, evidentemente. Bueno, vean ustedes la gente que va y viene, algún tranvía por aquí o por allá, la forma en que viste la gente, es decir, toda, en definitiva, pues una imagen, una estampa que ya se ha perdido por completo, algunas marquesinas aquí y allá, el edificio a la derecha obviamente no existe, hay un gran edificio de muchas alturas, interesante, pero nada que ver con el pasado, y sobre todo lo que tenemos en la parte de nuestra espalda, mirando esta fotografía, es una referencia importante. Evidentemente el puente de Serranos, lo ha sido durante muchos siglos, pero también el pont de fusta o puente de madera, del cual tenemos todos seguro muchos recuerdos, considero que gratos en su mayoría. Bueno, pont de fusta que fue arrastrado por la riada del 57, pero reconstruido felizmente, con unas características bien diferentes, en fecha posterior. En todo caso, un enclave interesante, que va seguido por esta otra imagen, muy antigua en esta ocasión,
1900, nada menos. Ha llovido desde entonces. La fotografía es espléndida, tiene una altísima calidad. Y bueno, lo que vemos ahí es la iglesia Santa Mónica. Es decir, una referencia de lo que era pues, un antiguo templo cristiano, obviamente construido y rehecho en épocas ya más posteriores, y en cualquier caso pues, una referencia para todo ese barrio, obviamente ya de la periferia de la región extramuros, en esa parte del norte de la ciudad. Iglesia de Santa Mónica, 1900. ¿Por qué no aprovechar ese lugar y para mostrarles una fotografía más, simplemente pues, de lo que fue la riada de octubre del 57 en la calle de Sagunto? Hay que decir que ahí la riada no tuvo efectos demasiado devastadores porque bueno, la cota de altura sobre el río es importante, al contrario de lo que sucede en muchas zonas intramuros, sobre todo pues, la parte vieja de la ciudad, o sea, la parte de la bolsería, la parte de la universidad, etcétera, que fueron tremendamente dañadas. Si seguimos adelante quiere decir siguiendo, alejándonos de la ciudad y por lo tanto en dirección hacia el norte, ahí vemos, hay un montón, pero bueno, algunas imágenes que considero que son muy interesantes. Entre ellas una muy sencillita, muy entrañable, pero realmente muy bonita. Es la imagen de un cruce, que nos reconocerán obviamente porque nada de todo eso se ha conservado, un cruce correspondiente a las calles de Sagunto y Constitución. La fotografía es de 1963, de anteayer, como quien dice, pero vean ustedes los tranvías, vean ustedes, evidentemente, ese chaflán no existe, ni muchísimo menos, hay un edificio de no sé cuántas alturas, sí que subsiste, como es natural, la escuela o colegio que tenemos a la izquierda, que sigue estando, evidentemente, y prestando un servicio importante a la comunidad. Si seguimos adelante, ya por la avenida de la Constitución, en dirección hacia lo que son los poblados, oiga, pues Tabernes, Blanques, en fin, un largo etcétera, mucho antes de llegar allí, que sería salirnos ya de Valencia, encontramos esta curiosa fotografía que tal vez a muchos les cueste un poco el identificar, pero bueno, realmente es sencillo, yo si le doy una pista, todos dirán que sí, que sí. San Miguel de los Reyes, fotografía de 1920, bastante peculiar, porque lo que se ve en la parte de la derecha y obviamente de perfil, que es muy poco conocible, pues tenemos la tremenda portada de finales del Renacimiento, principios del Barroco, de lo que es el monasterio de San Miguel de los Reyes. Claro, en esta fotografía vemos, aparte de la referencia, vemos algunos datos adicionales en los cuales no voy a entrar por razón de tiempo. Ven ustedes un cartel espectacular que tenemos ahí a la izquierda, prisión de Estado. Oiga, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que era una prisión, como es natural, y evidentemente estamos hablando de una fecha todavía temprana, estamos hablando de 1920. Era un penal puro y duro, tal cual, y que por algún motivo que desconozco, bueno, pues hay una concentración de bomberos ahí que, bueno, que están atendiendo posiblemente a alguna emergencia. Claro, San Miguel de los Reyes es un origen antiguo. De hecho, hay un antiguo monasterio cisterciense en ese lugar. El San Miguel de los Reyes que conocemos hoy en día, evidentemente, aunque quedan restos del antiguo monasterio gótico, es un monasterio ya renacentista. De modo que se ha conservado, como saben si lo han visitado recientemente, muy sabiamente, pues algún resto del antiguo monasterio medieval cisterciense y fundamentalmente, como decía, pues y fundado por los virreyes de Valencia, la reina doña Germana, etcétera, pues un monasterio de nueva creación ya en un puro estilo renacentista, que es una referencia histórica y arquitectónica en la ciudad de Valencia. Claro, supongo que todos lo habrán visitado y con toda seguridad en más de una ocasión, pero yo les voy a mostrar, aparte de esta entrada un poco, en fin, extraña o curiosa, cuanto menos, les voy a mostrar una simple vista, y no me detendré más en eso, del interior, para que vean, en definitiva, el actual claustro renacentista
que es bellísimo, es una preciosidad. Pues ahí tienen ustedes una fotografía de 1966. Eso sorprende bastante a la gente. Yo lo he conocido personalmente. Mi esposa, que me hace compañía aquí hoy, pues no solo lo ha conocido, sino que estuvo muchos años trabajando ahí, porque ahí en ese entorno había una escuela importante en muchos aspectos, no voy a entrar en detalles, pero evidentemente había una referencia. Y había otra, que es la que la fotografía muestra, yo creo que mejor que mis propias palabras, es decir, esto era un almacén de trastos, se lo digo tal cual, o sea, no en términos despectivos, sino que era un retén de embargos, de trastos, de cuestiones requisadas, etcétera, etcétera, del ayuntamiento que se almacenaban ahí en el interior en gran medida o en el exterior en algunos casos durante meses y tal vez años. La imagen de abandono, en definitiva, y de podredumbre en todos los sentidos, pues ha sido cambiada. Ven ustedes que las columnas están tapiadas aquí. Eso ahora, naturalmente, son partes de un claustro bellísimo, renacentista, formidable. Sigo adelante con una fotografía que igualmente reconocerán, fotografía aérea. Estamos mostrando una imagen de la Gran Vía de Fernando el Católico. Doy siempre las denominaciones actuales, vista desde arriba, esos arbolitos tenues que aparecen en la parte más inferior de esta fotografía bordean el cauce del río Turia, en aquel entonces río, como tal, sin más. Y después tenemos, bueno, pues un edificio ya de viviendas importantes, a mano derecha, véanlo ustedes, que se construyó en la década de los 50, si no recuerdo mal, y después en mano izquierda un edificio que igualmente reconocerán, no visto tal vez desde el aire, pero sí pasando por abajo. Eso es la Escuela San José de los jesuitas y, en definitiva, si quieren otro elemento adicional, al lado y fuera ya de esta fotografía, en la parte inferior, el Jardín Botánico. Bueno, pues ahí tienen ustedes la Gran Vía de Fernando el Católico. No es necesario que comente mucho, todos conocen el estado actual, que contrasta, evidentemente, con rotunda claridad con la situación que teníamos hace muy pocos años. Y acabo de citar la Escuela de los Jesuitas o de San José, repito que tengo ahí a la izquierda, parte inferior de la fotografía. Bueno, pues no está nada mal el que les muestre una fotografía de su interior. Obviamente esto es irrepetible actualmente, porque nadie se imagina pues algo así como más de 500 niños, por ejemplo, pues con 2 o 3 profesores por aquí y por allá, oiga, y nadie se sale de la fila. Realmente, bueno, es una forma y un planteamiento de lo que es un sistema educativo absoluta y rotundamente muy diferente del actual, sin querer citar nubes y sombras en un sentido u otro. Esto es aparte. En todo caso, imagen de 1955 de las escuelas San José. También me parece interesante el que vean esta imagen, clarísima para todos, supongo, del Jardín Botánico en ese mismo año, 1955. Claro, cualquier parecido con la situación actual es pura coincidencia. El Jardín Botánico, bueno, es una creación del siglo XVIII, evidentemente, pertenece a la universidad y sigue siendo así, y en todo caso, pues es un espacio de una tremenda importancia cultural en todos los sentidos y científica, tremenda importancia, que tal vez no ha sido suficientemente valorado por los valencianos, al menos no en todas las épocas. Yo recuerdo de muy niño pues haber trabajado junto al Jardín Botánico, en las oficinas que habían por allí y demás, y bueno, me asomaba a las ventanas y veía pues los 2 o 3 jardineros que cuidaban, es un decir, de ese legado importantísimo y que, evidentemente, estamos hablando de los años 40 y 50, pues plantaban patatas en algún terrenito suelto, pues simplemente para ayudarles en su subsistencia. Referencia muy importante que vemos ahí con un sacerdote acompañado, por ejemplo, pues con algunos alumnos avanzados, tal vez de la propia universidad, etcétera, etcétera. Ven un detalle que es un detalle realmente insólito.
todos esos alumnos, últimos cursos de bachiller o primeros de la universidad, llevan corbata. Bueno, obviamente hoy corbata no lleva prácticamente nadie o nadie en absoluto en ese sentido. Nos alejamos un poquito de ahí y encontramos esta imagen que subsiste, con cambios importantes, que corresponde al mercado de abastos. ¿Se acuerdan ustedes de haber visto aquí unas imágenes interesantísimas del mercado de abastos de San Agustín? Es un decir. Y este mercado de abastos, en esta fotografía, concretamente recién construido, 1950. 1950. Era un mercado muy importante que marcó un antes y un después de todo lo que es, bueno, la infraestructura, en definitiva, de abastecimientos de la ciudad de Valencia, un mercado pues, con buenas dotaciones en todos los sentidos, evidentemente, bueno, pues, naturalmente, pues, detalles y consideraciones de tipo sanitario, comercial, etcétera, al margen de todo esto. Mercado de abastos, 1950. Si seguimos en este entorno, a unos metros de ahí, otra vista aérea, evidentemente a poca altura, en este caso, para marcar lo que es, bueno, el espacio, vamos a citarlo así, aunque hay muchas calles, pues la Plaza de España. Fotografía de 1950. Ahí vemos la Gran Vía de Fernando el Católico, vemos la Gran Vía de Ramón y Cajal, vemos en definitiva la salida del túnel, vemos, atención para los expertos o muy familiarizados con la zona, en la parte de la derecha, pues evidentemente la calle San Vicente y aledaños tal hacia el centro de la ciudad, y en la parte de la izquierda, pues el San Vicente de fuera. Es un decir que todos también conocemos. Y vean como pequeño detalle, pero por si alguno no lo advierte, en la parte inferior a la izquierda, un poco ya casi fuera de fotografía, San Vicente de la Roqueta. San Vicente de la Roqueta es uno de los grandes referentes culturales y sociales de la ciudad de Valencia. Lamentablemente, su estado de degradación y de ruina es importante. Parece que por una razón u otra pues, se va posponiendo una restauración integral y completa que yo considero muy necesaria, aparte del uso que se pueda dar en futuro a ese espacio. Pero, en definitiva, una referencia interesante. Nos vamos un poco hacia la izquierda de la fotografía y ahí vemos pues, otra zona, otra vista, que ha cambiado muchísimo, muchísimo con el tiempo. Todos ustedes, o la mayoría al menos, reconocerán sin dificultad la avenida del Cid. Lo que tiene de nuevo esta referencia es que vean ustedes el tráfico agobiante que existe, en este caso, pleno mediodía, evidentemente, para que vean las fincas, algunas nuevas y otras obviamente derribadas para construir nuevas edificaciones, unas zonas ajardinadas más que raquíticas, pero en definitiva se trataba de dar una salida a la ciudad de Valencia y su entorno en dirección hacia Castilla y, digámoslo así, hacia Madrid. Por lo tanto, esto es la salida por antonomasia hacia el oeste de esta ciudad en dirección a Madrid y al resto, en definitiva, de la península. Una referencia importante, 1960. Si quieren un detalle puramente anecdótico, verán que no hay pasarelas. Ahora tampoco, porque fueron derribadas hace unas pocas semanas, como todos, lo cual generó una cierta polémica, bueno, tal vez acallada ya, pero en definitiva, pues ahí no habían pasarelas, pero claro, tampoco habían coches, y entonces, en definitiva, su utilidad no era tan evidente como la que hemos conocido durante muchos años. Sigamos adelante con otra fotografía histórica, también fotografía aérea, histórica por muchos sentidos. Todos ustedes, supongo, sin duda, reconocerán esa imagen del Hospital Provincial de Valencia. Eso, aunque nos cueste, en definitiva, a los que no conocen, evidentemente, la historia de la ciudad, pues creerlo, no estaba ahí siempre, claro. Eso es una creación del año 45.
Oiga, ¿y dónde estaba el hospital anteriormente? Pues lo hemos visto aquí ya, estaba en Guillem de Castro, evidentemente, muy cerca del Mubim. Por lo tanto, ese era el Hospital de Valencia, aparte de clínicas por aquí o por allá, pero el hospital estaba ahí, en la calle de Guillem de Castro, intramuros, por lo tanto, dentro de lo que es el casco histórico de la ciudad. Bueno, habían demandas y razones más que sobradas para reformar, en definitiva, ampliar y dotar de sistemas avanzados en todos los sentidos el régimen hospitalario, y el resultado fue este hospital provincial. La imagen que estamos viendo aquí, repito, insisto, una imagen aérea, etcétera, que nos muestra las dimensiones verdaderamente insólitas, al menos para la época, de estas instalaciones, y el año 1945. Es decir, es una construcción temprana dentro de lo que es nuestra posguerra y, bueno, evidentemente emblemática en sentido social para toda la ciudad. Sobre todo, un comentario rápido, porque salta a la vista. ¿Y alrededor del hospital? Pues no hay nada. Alrededor del hospital hay campos. No hay nada, de nada, de nada, de nada. Es decir, ni siquiera la situación de la fe llega hasta estos extremos. Allí hay, bueno, pues alguna construcción por aquí o por allá, etcétera. Aquí no hay simplemente nada de nada. Es decir, hay pura y dura huerta en absoluto. Olvídense, evidentemente, pues de todas las carreteras que ahora conducen hacia el oeste, etcétera, y toda esta serie de cuestiones que es como bastante posterior. Después de esa fotografía del 45, les voy a sorprender, me costó mucho conseguirla, la calidad es bastante lamentable, pero la fotografía es verdaderamente única e irrepetible. Depósito de aguas de la ciudad de Valencia, en el periodo de su construcción. El depósito de aguas es uno de los grandes desconocidos para muchos valencianos. Está, como saben ustedes, acabando Valencia y empezando Mislata, que tiene una parada de autobús en la puerta, de modo que yo les recomiendo muy vivamente que, si no lo han visto aún, hagan una visita y si no, vuelvan en definitiva, porque es un espacio realmente muy interesante, sorprendente. Hombre, lo que almacena allí hay un poco de todo, pero simplemente por ver el edificio realmente vale la pena. Depósito de aguas 1850. Es una de las fotografías más antiguas que he proyectado en este ciclo. Y bueno, ven ustedes pues a unos obreros por ahí. Esos extraños arcos son para las bóvedas correspondientes que van desde cada una de esas columnas a la siguiente, etcétera, tal, y forman una cubierta muy interesante desde el punto de vista arquitectónico. Todo ella en ladrillos, muy bien construida, y bueno, alrededor, huelga decirle, no hay sencillamente nada, nada de nada en absoluto. Eso está muy cerca del cauce del río, evidentemente, y su función era abastecer de agua, subrayo, potable, a la ciudad de Valencia mediante la canalización correspondiente y demás. Vamos a volver un poco hacia el centro de la ciudad, sin llegar a intramuros, ni mucho menos, pero sí con una imagen que todos reconocerán con suma facilidad, nuevamente una imagen aérea, para que hagamos la composición del lugar. Oiga, ¿y esto que tenemos delante qué es? Bueno, ahí aparecen muchas cosas, claro, pero esa mancha negra que va de arriba abajo de la fotografía es fundamentalmente la Gran Vía del Marqués del Turia. Vean ustedes en ese chaflán curvo que aparece justo a la derecha de esta línea negra, evidentemente, que también muchos podrán identificar sin dificultad. Plaza de Cánovas del Castillo y concretamente el edificio al que estoy refiriéndome, que es el curvo con la fachada y después laterales por un lado, por otro lado tal, el edificio Chapas. Es un edificio de modernismo extraordinario, es una de las grandes referencias del modernismo valenciano en todos los sentidos. La plaza simplemente de Cánovas del Castillo, bueno, ahí ni es plaza ni es nada. Estaba empezando, evidentemente, en la parte de enfrente, por ejemplo, no tengo nada.
Y, obviamente, si bajamos más en la fotografía, el cauce del río está fuera de imagen, en la parte inferior, y todos esos espacios vacíos que quedan aquí y allá, pues son espacios todavía no construidos en esa época, que creo haber dicho 1955. Hay otra mancha mucho más pequeña en dimensiones, estrecha, por lo tanto la calle, no me digan la calle Colón porque no es así, eso es la calle de Cirilo Amorós. La calle Colón efectivamente se ve, pero está como bastante más allá, poco más esquinada, en la parte ya muy de la derecha de la fotografía, y inconfundible, espero para todos, si se dan cuenta de que al principio de esa calle de Colón vemos un edificio de clarísima identificación para todos, que es la Plaza de Toros. De modo que una imagen realmente preciosa, toda la imagen del ensanche entre Gran Vía y la que he citado, es decir, la Amorós y la calle Colón, es la zona del ensanche noble. La primera es evidentemente la situada más al oeste, y después en la parte de la izquierda, bueno, pues toda la ampliación de ese ensanche, y muy a la izquierda y muy hacia arriba en esta fotografía todo lo que es la zona de Ruzafa, ya poblada evidentemente, ya construida en gran parte. Estamos hablando de una fecha no tan tardía, estamos hablando de los años 50, y evidentemente el carácter de población minúsculo de la ciudad, pues evidentemente se ha desdibujado un tanto. Esa es la situación, por lo tanto, Marqués del Turia, año 24, exactamente, Marqués del Turia, año 1924. El mismo sitio, más cerca, sigue siendo una fotografía aérea, pero esta ya con algunas diferencias notables. La plaza de Cánovas del Castillo se va configurando, ha aparecido esa gran edificación innecesaria, en mi opinión, y realmente fuera de contexto, en algún sentido, que aparece junto al cauce del río. Vemos, evidentemente, todo lo que es pues, la lateral del río. Vemos el cauce del río, triangulito de la derecha en la parte más inferior. Vemos clarísimamente pues, la calle Sorní, por ejemplo, la Plaza de América, obviamente, que no es plaza ni es nada, es el cruce de una serie de calles. Vemos clarísimamente pues, el Navarro Reverter, que tenemos a la izquierda, con sus zonas arboladas, al final de cuyas zonas arboladas, o a principio de esa calle, lo que vemos es la Puerta del Mar, de la que hablé ya anteriormente en este lugar. Por lo tanto, una referencia interesante. ¿Y qué tenemos más en la zona? Muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, si nos vamos ya a ras del suelo, nos encontramos evidentemente con esta Plaza de Cánovas, año 1955, tal cual, el interior, la zona jardinada, y en particular el monumento soberbio, una obra maestra de Mariano Benlliure, del Marqués de Campo. Y bueno, ahí tienen ustedes al Marqués de Campo y su hija en la parte alta, etcétera, y una serie de figuras fabulosas desde el punto de vista escultórico, realizadas por nuestro Mariano Benlliure, año 1955. Una atención a los que tengan buena memoria, que seguro que son todos. Este monumento estuvo durante mucho tiempo en la plaza del Ayuntamiento hasta que fue trasladado a este lugar. Si sigo adelante, hay un edificio realmente emblemático que todos conocerán de inmediato, o tal vez no, pero bueno, porque este es el Mercado de Colón, efectivamente. La fecha es temprana, 1930, es decir, el Mercado de Colón era mercado, evidentemente, y lo que estamos viendo son los mostradores, los puestecillos en los que ponían pues, bueno, pues los productos a vender, pues sea fruta o sea pescado, lo que ustedes quieran, y que evidentemente hoy en día todo ese contexto, no así la obra ha sido respetada al 100%, como no podía ser de otra forma, porque verdaderamente estamos ante una obra maestra de la arquitectura modernista en Valencia. Una obra realmente formidable,
con grandes recuerdos del mejor modernismo catalán, de Gaudí en particular y algún otro, y en definitiva todo lo que estamos viendo en esta fotografía a ras del suelo, sí, eso ha cambiado, claro, y entonces hoy en día pues ahí hay restaurantes, hay cafeterías, hay espacios de ocio, etcétera, etcétera, hay un sótano evidentemente con algunos comercios interesantes y hay otras muchas cosas que todos seguro conocerán. Volvamos a Marqués del Túria. Y ahí tienen una imagen insólita. Bueno, eso ahora ya no podríamos fotografiarlo. Estamos en la propia Gran Vía del Marqués del Túria, a mitad de camino entre su inicio y su final, y hacemos esta fotografía y vemos ahí una serie de edificaciones un poco raras. Oiga, una torre por aquí, unos pináculos por allá. ¿Qué es todo esto? Pues todo esto es simple y llanamente los dominicos. Los dominicos. Vean ustedes que hay dos agujas de dos torres, una se ve espléndida en la parte central, un poco a la derecha se distingue la otra, que son evidentemente las dos cúpulas de la iglesia neogótica, cuidado con eso, no es gótica, neogótica, porque eso es de hace 4 días, la iglesia neogótica que alberga evidentemente pues, la sede de los dominicos que no volvieron al convento de Santo Domingo, que tenía otras ocupaciones, en definitiva, y era un espacio ya pues olvidado, sino que construyeron su propio espacio en este lugar, entre la calle de Cirilo Amorós y la Gran Vía del Marqués del Túria. Ahí habían comunidades de religiosos, de religiosas, etc. Esto ya son detalles. Y había, lógicamente, y sigue habiendo, ha cambiado, pero sigue habiendo, pues un colegio realmente importante. Sigamos adelante y nos vamos a esta fotografía curiosa. ¿Qué es esto? Bueno, les puede costar un poco de identificar, salvo que observen un detalle, porque el resto prácticamente ha desaparecido todo, se ha cambiado en gran parte, o lo tenemos muy de lado y no distinguimos nada. Pero el edificio que está, y de lejos, el más interesante de esta vista, es el que tenemos justo a la derecha. Un trozo. Un trozo. ¿Eso qué es? Bueno, es un edificio de viviendas, como ven ustedes, de 4 alturas, evidentemente, con una concepción arquitectónica realmente importante, sin ser muy llamativo, pero realmente es un edificio fabuloso, fabuloso, muy bien equilibrado, ornamentalmente discreto, pero evidentemente con un gran lujo de detalles en todos los sentidos. Y bueno, todos estos términos encomiásticos pues se entienden perfectamente por parte de todos si les recuerdo, porque seguro que muchos o todos saben este dato, que este edificio fue construido en los años 20 por Demetrio Ribes, el autor, el realizador de la Estación del Norte. De hecho, este edificio, evidentemente, fue construido en 1921, tal cual, bueno, la fotografía que estamos tomando fue construido anteriormente a eso, en la década anterior, y bueno, realmente es un edificio de finales del modernismo, digamos, en todos los sentidos. El edificio a la derecha simple y llanamente no existe, hay un chaflán ahora absolutamente sin ningún interés, y luego lo que estamos viendo es la calle Ruzafa. Calle Ruzafa que obviamente tenemos a nuestra espalda en esta fotografía, en dirección hacia donde, pues a Ruzafa y al centro de esa barriada popular. Al fondo que tenemos, pues al fondo vemos unas casas iluminadas tal, que es el cruce entre esa calle Ruzafa y Colón y Játiva. Y si sigo avanzando, ¿dónde llego? Pues llego a la plaza del Ayuntamiento, claro, al final de todo este periplo. De modo que esta es la vía de acceso, en este caso con escasísimo tráfico, claro que sí, pero con 2 líneas de tranvías. Huelga decir, porque yo lo he repetido en más de una ocasión, la inmensa mayoría de las calles, si no la totalidad, tenían doble sentido, al margen de su estrechez. Recordemos alguna de las imágenes que vimos hace algún tiempo ya de la calle del Miguelete, muy cerca de la Plaza de la Virgen, donde los tranvías tenían que hacer verdaderos esfuerzos para poder cruzarse entre ellos.
Sigamos adelante con una imagen que a mí simplemente me trae a mi mente pues, recuerdos personales muy interesantes de mis años jóvenes. Y bueno, pues es la imagen, evidentemente, la he conseguido por esto y me interesa por ese sentido, de algo que ha desaparecido, por otra parte, que es la pasarela de la estación. Ahí tienen ustedes la estación ya está construida, está en funcionamiento, básicamente con las características que le conocemos hoy, con cambios obviamente de pequeña entidad, no así respecto a los propios ferrocarriles, pero bueno, ¿cómo cruzábamos desde toda la zona que acabamos de dejar, es decir, las grandes vías, el ensanche y tal, a el otro ensanche que hay en Valencia, el creado en el entorno de la Gran Vía de Fernando el Católico o Ramón y Cajal? ¿Cómo pasábamos de un sitio a otro? La respuesta es clarísima, a través de la pasarela. Y bueno, subíamos los escalones, como están haciendo estos personajes de allí, andábamos unos metros y bajábamos los escalones y ya hemos pasado de un lado a otro. Les digo todos estos detalles archiconocidos por todos ustedes porque realmente hay otra fotografía, pero era tan mala de calidad que al final no he querido mostrársela, pero era la fotografía de construcción del túnel subterráneo que procede, en definitiva, está justo debajo de esta pasarela, estuvo y está debajo de esta pasarela y que permite no solo el tránsito peatonal, sino también el de vehículos, como todos ustedes saben muy bien. Bien, un bravo por su, en definitiva, pues, idoneidad para cubrir estos objetivos y, sin embargo, una crítica y una crítica muy seria respecto a la situación que desde siempre ha tenido este túnel subterráneo verdaderamente nefasto en todos los sentidos. Nefasto para los vehículos y nefasto sobre todo para los peatones que se atrevan a cruzarlo, porque yo conozco muchos que no se atreven a cruzarlo. Rehabilitado y restaurado hace muy pocas semanas y realmente, oiga, con un lujo, tiene hasta ascensores, tal, bueno, pues ya está absolutamente medio destrozado. En este momento sí, está medio destrozado, evidentemente lleno de grafitis, en fin, un estado realmente lamentable. Sigamos adelante. Una fotografía de muy buena calidad, poco peculiar en muchos sentidos, pero me ha parecido interesante precisamente por su singularidad. ¿Qué es lo que vemos ahí? Bueno, vemos un gran edificio a nuestra izquierda, sigue estando. Vemos un gran edificio al fondo, sigue estando, agentes comerciales. Vemos otros edificios más bajitos a nuestra derecha, no están, han sido sustituidos por grandes edificaciones. Vemos al otro lado de ese edificio de agentes comerciales que acabo de mencionar, que hay un hueco ahí. Oiga, ¿y esto qué es? Bueno, los que tengan buena memoria y sobre todo los amantes del cine recordarán el cine Coliseum. Y bueno, pues ahí está, obviamente en este momento no, desde hace ya bastantes años no. ¿Ven ustedes esa zona jardinada que hay por ahí? No es evidentemente, pues un techado de jardinamiento, pero bueno, realmente árboles, algunas plantas tal. Bueno, todo eso ha sido barrido y quitado simplemente para dar paso al muy intenso tráfico que aparece por ahí y que cruza, o ha estado cruzando durante años, bajo los terrenos de la estación, como antes he señalado. Justo en el sitio donde estamos, ahí, en esa esquina, si damos una vuelta a la cámara fotográfica y fotografiamos hacia el otro lado, pues me aparece esta maravilla. Ojo que no estamos hablando de hace tanto tiempo. La Avenida del Reino, bueno, ha tenido muchos nombres, omito citarlos, la Avenida del Reino y fecha de la fotografía 1955. Una fecha relativamente reciente
bueno, un garaje Martí, yo me acuerdo todavía de él, de ese rótulo, Cine Tiris, el Cine Avenida, y bueno, una serie de referencias de nuestros años mozos que lamentablemente muchas han desaparecido ya. Sigo adelante y me encuentro con esto. Ahí les podría, abusando un poco de su amabilidad, lanzar un reto. ¿Y esto qué es? Y les costaría un poco a muchos de ustedes. Realmente esto es el corazón de Ruzafa. El corazón de Ruzafa. Año 1910. Esa plaza que veo ahí con esa fuente en el centro tal, ¿qué es? Más aún, ¿desde dónde ha sido tomada esa fotografía? No hay ninguna duda, espero para nadie, desde lo más alto de la torre campanario de San Valero. Y por lo tanto lo que estamos viendo es ese espacio vacío, con la fuente incluida evidentemente, nunca más. Eso está cubierto desde hace bastantes años, por cierto, por el mercado de Ruzafa, multicolor, etcétera, inconfundible. Y las casitas del fondo, bueno, ninguna ha subsistido. Y más allá, 100 metros más allá, cuidado, 100 metros más allá, pues huerta. Y se acabó. Esa era Ruzafa, pueblo autónomo de Valencia durante mucho tiempo y anexionado a la ciudad en fecha relativamente reciente. Por lo tanto, imagen interesante de principios del siglo XX. Claro, como lo acabo de citar, no me resisto a que vean esto. Ahora sí que la reconocen todos, claro. Bueno, la iglesia de San Valero es una construcción, como saben ustedes, de finales del 17, principios del 18, construida por Pérez Cabriel, y que, en definitiva, ven ustedes la portada, ven ustedes la torre campanario, realmente sencilla, pero realmente interesante, la cúpula, y vean ustedes a los pies de todo este conjunto, pues ¿qué? Oiga, pues el mercado de Ruzafa, claro, eso es lo que había, eso es lo que había. Mercado de Ruzafa a los pies de San Valero. Si quieren que incidamos por un momento, pues ahí tienen una imagen a pie de tierra de ese mercado de Ruzafa, en una fecha algo posterior a la anterior, pero en todo caso, cuidado, no tan temprana, 1940. 1940, mercado de Ruzafa. Por lo tanto, esa es la forma en que la gente que acudía allí pues vendía, en este caso, pues, ¿qué les diré? Pues artilugios de cocina, etcétera, tal, que trae este hombre, posiblemente de tierras del interior, las mujeres que se afanan, en definitiva, para regatear el precio de lo que puedan estar comprando, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigo, y desde ese lugar donde estamos, más o menos, me alejo todavía más del centro. Digo, vamos a ver qué hay más para allá. Y más para allá hay una fotografía realmente curiosa. ¿Qué es eso? Claro, eso sí que no me lo pueden identificar en la situación actual, ni de lejos, claro, en todos los sentidos. Bueno, eso es, es la avenida de Peris y Valero. La avenida de Peris y Valero. Y el tren que cruza por ahí es un tren. ¿Un tren que iba a dónde? Iba a Barcelona y a tierras del norte. Y entonces venía de la estación del norte, después de dar una vuelta y tal, salía del banco de vías de la estación, daba una curva cerrada, cruzaba Peris y Valero con pasos a nivel, como no, claro, por supuesto, y después se echaba por estas callejuelas de atrás. A veces esperaba porque no había andén libre y esperaba durante tal vez horas el tren parado, impidiendo el tráfico de una forma terrible. Y bueno, vean ustedes también el aspecto de la propia avenida de Peris y Valero, edificaciones por aquí, por allá, etcétera, y saquen sus propias consecuencias. Sigo adelante. He dicho 1950. Yo cruzaba esa zona todos los días, varias veces, claro, en esos años.
1950. Y luego tenemos esto. Oiga, ¿y esto qué es? ¿Y un poco más allá qué? Pues esto. Esto es una fotografía preciosa, por otro lado, de 1930, no es el siglo XIX, XVIII, quiero decir, es simplemente, ya bien entrado el siglo XX, en Castellar. Pinedo, Castellar, La Punta, etc. Es decir, Tremolar, hay una larga lista de lugares de referencia cubiertos por algún servicio de autobuses en fechas muy posteriores, pero bueno, esto era Castellar, esto y 3 casitas más, y por lo tanto barracas y huertas por todos los lados, con los efluvios, lo que llegaba a través de acequias y demás, desde la no tan lejana Albufera. Sigo adelante y doy un salto, porque tampoco es cosa de entretenernos mucho más. Doy un salto interesante y nos vamos a un espacio interesante, con su peculiaridad, evidentemente, que es el Cementerio General de Valencia. Esto es el Cementerio General de Valencia, atención a la fecha, en 1900. Y probablemente pues, el Día de Todos Santos o una festividad de estas características. Y bueno, pues esto es lo que hay. Es decir, nichos hay pocos. El cementerio es reciente, todavía, de construcción. Pero el cementerio no ha estado ahí siempre. El cementerio es relativamente reciente, es de finales del XIX. Y en definitiva, bueno, pues lo vemos en este caso muy, muy frecuentado por personas de distintas características, pero bueno, generalmente familias modestas, huertanos, etcétera, que llenan ahí, que van, pues, coronas pocas, en definitiva, pues a rezar un Padre Nuestro y poco más a lo mejor en la tumba de algún allegado. Cementerio General 1900. Y ahora un reto para muchos también, esto es difícil de situar, bueno, vemos los nichos en la parte del fondo, clarísimamente, no hay duda de esto, pero esta seguro que les cuesta un poquito más. Esta es una fotografía igualmente muy antigua, muy posterior a la anterior, 1925, y vemos ahí esto que no me dice nada, salvo un elemento, claro, un elemento. El elemento es la iglesia que tengo a la derecha, que ha subsistido, el resto nada, el resto no existe. Y el lugar, con todos los aditivos que ustedes quieran añadir, evidentemente es Patraix. Concretamente lo que estamos viendo, todo el barrio, toda la zona, que saben ustedes, y lo que estamos viendo es la Plaza de Jesús, archiconocida por todos, por la que habrán cruzado muchísimas veces. La Plaza de Jesús pues, tiene un mercado central, tiene en definitiva edificaciones a derecha e izquierda modernas, un tráfico verdaderamente espeluznante, pero ese aspecto que vemos aquí, absolutamente vacío, con casitas de un par de pisos como mucho, etcétera, una niña cruzando, 0 vehículos, es una vista realmente muy, muy peculiar. Plaza de Patraix, 1925. Y ahora sí que damos un salto un poco de gigante, cogemos un taxi o un autobús o lo que quieran, o paseando, y nos vamos a esta zona, nada que ver con lo anterior, en todos los sentidos. ¿Y qué es esto? Bueno, si nos fijamos podrían contestarme, creo que todos, es el Paseo de la Alameda 1910. 1910. Aparte de muchas consideraciones que podamos hacer, una zona, evidentemente, de concentración social de todas clases, pero fundamentalmente clases medias, incluso altas, evidentemente interesante, que aparecen por ahí vestidos en la época con sus sombreros, etc. Las mujeres obviamente de largo con sus sombreros más o menos elegantes. Paseo de la Alameda 1910. Demos un salto en el mismo paseo. Otra vista. Paseo de la Alameda 1929. Pues gente sentada, gente paseando, los árboles de gran porte, evidentemente,
coches de caballos, automóviles de la época en la parte de la izquierda, arbolado y zonas ajardinadas, más o menos como la conocemos hoy en día, importantes. En la parte de la derecha, interesante, Paseo de Alameda. Claro, si seguimos en la dirección en la que estamos, seguimos adelante y caminamos, Paseo de Alameda es 1 kilómetro, números redondos, no la ampliación, me refiero al histórico, más o menos 1 kilómetro, y entonces al final de ese paseo, ¿qué tenemos? Que sería el principio, en términos estrictos. Pues evidentemente esto, absolutamente inconfundible para todos ustedes, aunque ya no exista, estamos efectivamente ante una imagen, ya no existe, una imagen del Palacio de Ripalda, fotografía de 1900. Sí que existe, y creo que a nadie se le ocurrirá tocarlo, esa preciosa fuente, que es uno de los motivos de embellecimiento de la ciudad, efectivamente, y que en este caso, como saben, dos fuentes muy parecidas, cuidado, no iguales, muy parecidas, al principio y al final de lo que es la Alameda clásica o convencional. Estamos hablando, en todo caso, en este caso concreto, de 1900. Y damos, en el lugar más o menos en el que estamos aquí, casi sin moverme, pues damos un salto en el tiempo y cambia todo, claro. ¿Quién nos recuerda esta imagen? Efectivamente, la feria de muestras, que no estuvo ahí siempre, sino que se construyó en aquellas fechas de la posguerra y que efectivamente, en este caso concreto, esta fotografía específica, 1948. 1948. Ahí tienen la feria de muestras con ese chaflán realmente espléndido, los viveros y la calle El General Helio quedarían a la izquierda, conforme no salen en la fotografía. Sí que sale todavía el Palacio de Ripalda, absurdamente derribado y sustituido por alguna edificación posterior, interesante, pero evidentemente el palacio siempre es una referencia en nuestra memoria y en la de muchos valencianos. Feria de Muestras, año 48. Y damos otro pequeño salto, unos cientos de metros, pocos, y una vista panorámica, para que nos entretengamos. La fotografía es de muy buena calidad, es una fotografía aérea, por supuesto, y tenemos claramente, espero para todos, una vista del actualmente Paseo de Valencia al Mar. Paseo de Valencia al Mar. Fecha de la fotografía, 1950. Y vemos una serie de cosas, algunas de las cuales pues volveré sobre ellas en unos minutos. En la parte más inferior vemos todavía, estamos hablando de los años 50, todavía vemos días de la estación de Aragón que quedaría a nuestra izquierda y por lo tanto hacia nuestra derecha es salida con dirección a Teruel, Zaragoza, etcétera, etcétera, en esta parte. Vemos inconfundiblemente, porque la imagen perdura, pues el nuevo campo del Mestalla, no con la configuración actual, pero bueno, el campo ahí lo tienen. Vemos un espacio vacío a la derecha del campo, estacionamiento de automóviles, que ya empezaban a haber muchos en esa época. E inmediatamente, a continuación, una línea oscura que es el Paseo de Valencia al Mar propiamente dicho. Si tienen buena vista, y estoy seguro de que sí, verán la Facultad de Ciencias, verán el Colegio Mayor Luis Vives y otra serie de referencias. Obviamente, a nuestra izquierda y en la parte más superior, una imagen negra, más o menos borrosa, los Jardines del Real o viveros. Y un poco más allá, pues un poco más allá, toda la zona, evidentemente hoy absolutamente colapsada de edificaciones y en aquel entonces con muchos espacios huecos, y un poco más allá, pues un poco más allá, lo he dicho muchas veces, huerta, simple y llanamente como tal. Y esto
Pues estamos en la misma zona, solo que gira el objetivo en dirección contraria a la anterior. Y esto lo que vemos es en la parte baja hasta el centro y sigue hacia la derecha en diagonal, el parque de vías de la estación de Aragón. Vías, talleres, en fin, almacenes de vagones, etcétera, etcétera. Y luego, pues luego lo que es en la actualidad Paseo de Aragón o Avenida de Aragón. Conforme, que no existe, claro, obviamente, algunas de las edificaciones que vemos en la parte ya más alta de la fotografía subsisten, otras han sido sustituidas, etcétera, o remodeladas en un sentido u otro. Si sigo un poco hacia adelante, en otro lugar, evidentemente ahí tienen una vista del campo del Mestalla, similar a la que les he mostrado antes, 1960 en esta ocasión. Aquí sí que ven con mucha claridad, espero, en el lado de la derecha y más alto, justo en el vértice, tienen una imagen aérea de un edificio realmente muy importante, muy, desde el punto de vista arquitectónico, que es el Colegio Mayor Luis Vives, cerrado desde hace bastante tiempo a la espera de alguna rehabilitación que evidentemente es necesaria y que parece que nadie tiene demasiado interés en ella o no tiene al menos dinero para afrontarla. Si sigo un poco más hacia adelante, me encuentro con esto. Clarísimamente, esto es, bueno, clarísimamente con un poco de imaginación. En la zona en la que estamos, no puede ser otra cosa, y lo es el Paseo de Valencia al mar. Desde uno de los altos edificios, tal vez el Colegio del Pilar, y vemos al fondo el mar, evidentemente. Y el Paseo de Valencia al mar, el Paseo de Valencia al mar es un proyecto, en este caso, y es todo lo que estamos viendo por aquí, una casita por aquí, unos campitos por allá, etcétera, que constituirían la base de sustentación de este Paseo de Valencia al mar. Fotografía, atención, no antiquísima. Estamos hablando de 1950. En 1950, el Paseo de Valencia al mar era esto que estamos viendo aquí. La primera zona sí se había construido y estaba más o menos la zona de facultades, en fin, y todo esto sí, pero desde el cruce con la actual Avenida Aragón y hacia el mar, pues lo que estamos viendo, un mero y puro proyecto, algún edificio ya de construcción reciente en aquellos años, en la parte de la derecha, en la parte de la izquierda, edificios de 8, 10, 12 alturas, a un lado y a otro, pero en medio lo que estamos viendo aquí, es decir, todo. Alquerías, pequeñas casas, campitos cultivados, evidentemente, y toda esa serie de elementos. Sigamos adelante, más bien atrás, en el sentido textual de la palabra, y una imagen que no podía faltar, estaba buscando, y esta es la mejor que he encontrado, una imagen preciosa, preciosa, de algo que sigue existiendo, está almacenado, como es este pabellón del ayuntamiento en la Feria de Julio. Yo creo que habría que hacer alguna llamada, no sé si alguien la ha hecho o no, pero si no, los aquí presentes, si alguien tiene ganas de embarcarse en eso, para que se recupere y se exponga temporal o definitivamente, hombre, lo que se hacía en los años 50 y 60, que es guardarlo, plegarlo y desplegarlo cada año, etcétera, es un trabajo y cuesta un dinero, claro. Pero era un edificio realmente precioso, que a muchos demás pues, le añadimos pues, multitud de recuerdos personales de aquella Feria de Julio, con los bailes que se organizaban ahí, etcétera, y toda aquella época parece que pasada definitivamente. Importante en todo caso. Como lo es un recuerdo, el acto sigue existiendo, pero ha variado mucho en la naturaleza. Esta fotografía de 1930, que se explica por sí sola,
de lo que era la Batalla de Flores, un acto central, evidentemente, pero bueno, el gusto por la valencianía y el buen gusto, con esas monturas enjaezadas, en definitiva, esas grupas que nos recuerdan tanto a algunas pinturas de Joaquín Sorolla, en todos los sentidos. Creo que esto es una imagen también a recordar y recuperar. Y volvamos un poco más allá de donde estamos y veamos esta imagen preciosa de algo que simple y llanamente ya no existirá más, en todos los sentidos, como es la Estación de Aragón. Vista frontal de la Estación de Aragón, a mi espalda el río, o el puente, si quieren, que cruza sobre él, y en definitiva, al fondo, con estos hombres que van con un carrito por aquí o alguna tartanita por allá, de lo que era la fachada de la Estación de Aragón, nada que ver con la Estación del Norte, desde el punto de vista arquitectónico, pero bueno, una fachada interesante, modesta, evidentemente, como corresponde a esta situación, fecha 1910. Todo esto desapareció, las vías desaparecieron y, en definitiva, se configuró un nuevo espacio urbano. Vamos a ver algo que también desapareció, que es esto que tienen aquí. ¿Qué es esto? Esto es algo de lo que voy a hablar en las próximas imágenes. Esto es simplemente el puente de la Exposición, así llamado porque era el que conectaba todo lo que queda, tal como estamos mirando, a nuestra izquierda y a nuestra derecha, en definitiva, por decirlo de alguna forma, la zona del centro de la ciudad con la zona de la Exposición regional de 1929. Entonces, un suceso de esa envergadura bien merece un puente y se construye explícitamente este puente de la Exposición. La fotografía es algo posterior a estas fechas que he mencionado. Estamos hablando de 1945. Vista de 1945 del puente de la Exposición. Nos sirve la imagen de buena calidad para echar también una ojeada al cauce del río. Ese era el cauce del río en esas fechas, años 40, años 50, etcétera, etcétera. Y ahora, estando en ese mismo sitio, me permito una nueva fotografía del puente de la Exposición, 1957. El puente de la Exposición es el que tienen ustedes en la parte central de la fotografía. El río es el río, con poca agua o con mucha, depende, y evidentemente en el caso de mucha, año 57, pues destruyó una parte importante del puente de la Exposición que quedó en este estado. La fotografía, como otras que hemos visto hoy, aérea, desde bastante altura, nos permite algunas disquisiciones. Entraremos en eso, si acaso, el último día, por lo tanto, la próxima sesión. Pero bueno, vean ustedes, para ayudarles a situar, que todos evidentemente lo han conseguido, en la parte de la izquierda, casi fuera de fotografía, el puente del Mar. Puente muy importante que comunicaba el centro de Valencia con el mar, con el puerto y el mar, que soportó tráfico de carruajes, de tartanas, etcétera, y de tranvías, y que actualmente es un puente peatonal con unas escalinatas que todos conocemos muy bien. Vean ustedes lo que tengo más allá del puente de la Exposición. Oiga, pues tengo ahí un espacio vacío, tal vez con un poco de buena vista, me distinguirán ahí el edificio de la aduana o del Tribunal Superior de Justicia, ¿lo ven? Con toda la zona de la glorieta, diferente a la actual. Verán al fondo y en vertical la calle de Colón, conforme, y bueno, una serie de elementos de los cuales ya hemos hablado. La Plaza América la tienen ustedes perfectamente clara. El edificio esquina con la Gran Vía del Marqués del Turia, casi fuera de la foto, en la parte de la izquierda. Ese alto que tenemos ahí se ve perfectamente bien.
Y claro, llevamos hablando de la exposición en estas últimas imágenes, pues vamos a llegar a la exposición. La exposición regional es un hito, en definitiva, de la vida social, cultural, arquitectónica. En algún sentido, supongo que es un referente, supongo no, me consta, es un referente ineludible del propio Ateneo Mercantil, que se responsabilizó de su organización, que ha editado mucho material impreso dedicado a la exposición regional, con unas fotografías espléndidas, algunas de ellas están utilizadas aquí, y bueno, vienen a ustedes ahí perfectamente bien, la fecha es siempre la misma, 1909, de modo que son fotografías de la exposición regional, realizada en 1909 y fotografiada en el momento de su realización. Tuvo una secuela el año siguiente, etcétera, tal, pero yo me sigo refiriendo a esto. Ahí tienen ustedes lo que era la puerta. El puente es el puente, pero bueno, luego se llegaba al recinto, propiamente dicho, y bueno, pues ahí tienen ustedes efectivamente esa portada de entrada verdaderamente espectacular, muy interesante, como lo es esta vista general. Oiga, ¿y de todo esto qué se ha hecho? Pues salvo contadísimas excepciones, que las hay muy notables, gran parte de lo que estamos viendo aquí ya no existe. Fueron edificios efímeros que se construyeron efectivamente con un fin determinado y que, concluido ese fin, la celebración de la exposición y sus secuelas más inmediatas, fueron simplemente derribados y como escombros, y se acabó. Pese a que habían ejemplos, yo creo que muy notables, de lo que es arquitectura. Bueno, vamos a ver, modernismo poco, pero bueno, la arquitectura un poco posmodernista, con elementos deco, etcétera, y que eran, en todo caso, interesantes. Bueno, hay una plaza central, todo eso ya no existe, obviamente, ha desaparecido por completo, la fecha la misma siempre. Esto sí que existe, felizmente. Esto es, evidentemente, el Palacio de la Exposición, Palacio Municipal, si quieren ustedes un apellido, de la Exposición, con elementos, con referencias obviamente por razones obvias, al Micalet en la parte de la izquierda y a la lonja de los mercaderes en la derecha. Digo referencias, no hablo de copias, que es fácil, sino nos recuerdan clarísimamente, porque esa fue la intención, esos dos edificios emblemáticos de la ciudad de Valencia. Un edificio, aparte de su carácter estamos hablando de principios del siglo XX, que también merece una visita por fuera y por dentro muy detenida, porque realmente es interesante y yo creo que injustamente olvidado por muchos valencianos. Como lo es, como no, esta joya formidable, la fábrica de tabacos, que fue pabellón de industria durante la exposición y que, concluida la exposición y sus secuelas, claro, se convirtió en fábrica de tabacos. Para eso fue construida, es decir, se aprovechó en la exposición, pero se construyó como fábrica de tabacos. Durante la exposición fue el pabellón de industria, como creo haber dicho, y en definitiva ahí se trabajaron las cigarreras que en aquel entonces estaban fabricando cigarrillos o puros o lo que fuera en el edificio de la aduana, temporalmente. Durante un par de años o 3, etcétera, estuvieron allí y luego han estado durante mucho tiempo en esa tabacalera, hasta que desapareció la función de la tabacalera, bueno, por una serie de motivos que todos entendemos, y actualmente, como saben, es una de las sedes, no sé si la central o no, pero bueno, desde el punto de vista funcional tal vez sí, del Ayuntamiento de Valencia, con mucha polémica respecto a lo que ha sido la conservación o no de su entorno más inmediato. Pero en todo caso, un edificio realmente formidable, formidable de la arquitectura de ese tiempo. Y esta es la última, para que no se cansen demasiado, porque estamos hablando de un gran evento social y cultural que marcó un antes y un después
en muchos de los planteamientos urbanísticos, sociales, de referencia en la ciudad de Valencia, y como no podría ser menos, pues hay que acabarlo rindiendo también un pequeño recuerdo a lo que eran las autoridades de aquellos tiempos en la ciudad y allegados, que evidentemente aparecen por ahí con sus trincheras relucientes y sus chaqués o fracs, etcétera, en alguno de los muchos actos que tuvieron lugar en esa ocasión. Gracias a todos.